Quiero agradecer a los organizadores y también, y especialmente, esto va a sonar un poco raro, pero tengo que decirlo, exonerar al CINEACE, a Procalidad, al Ministerio de Educación, de cualquier responsabilidad respecto de lo que yo voy a decir acá. Y es que en realidad quiero compartir con ustedes en este conversatorio tan interesante una preocupación muy grande que tengo en estos días. Está circulando y difundiéndose internacionalmente y con mucha intensidad una visión que me parece muy reduccionista de la calidad de la enseñanza, de la calidad de la docencia, de la excelencia de los profesores y de la educación misma. Y este es un discurso que proviene de una institución muy importante, que tiene un poder político y económico enorme, como es el Banco Mundial. En estos días, hace pocos días, acá en Lima se presentó el documento titulado Profesores Excelentes, cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe. Yo he podido acceder por internet a un documento que es un resumen, entiendo que la versión completa del estudio todavía no se ha publicado, pero al leerlo, después de haber escuchado la presentación que se hizo en la Universidad Católica de este estudio, he quedado todavía más preocupado. Este documento tiene el propósito de influir en las políticas públicas para la selección, la formación inicial, la incorporación, la formación en servicio, la motivación y la gestión de la carrera pública magisterial. Por ello, me ha parecido de la mayor importancia hacer referencia a este documento en un conversatorio como este, internacional, sobre el tema de la calidad y la acreditación de la formación de los profesores. Concebido desde el punto de vista del enfoque de capital humano y la productividad, el documento expresa una preocupación que compartimos porque los estudiantes, cito entre comillas, los estudiantes de la región, América Latina y el Caribe, aún están rezagados más de 2 años respecto de sus pares de la OCDE en capacidades tales como matemáticas, lectura y pensamiento crítico. Y la diferencia es aún mayor con países de Asia Oriental, incluido Vietnam. Como todos sabemos, los resultados de los sistemas educativos en nuestros países son efectivamente muy insatisfactorios. El texto del Banco Mundial también plantea, y así dice textualmente en el prólogo, dice, con elegante sencillez, que la calidad de la educación está condicionada por la calidad de nuestros profesores. Por ello, dice, se insta a concentrar la atención de ahora en más en reclutar a los jóvenes más talentosos para la docencia, aumentar la eficacia de los profesores que ya están en servicio y ofrecer incentivos que puedan motivar a los docentes a dar lo mejor en cada clase y a cada alumno todos los días. Obviamente es difícil encontrar a alguien que no esté de acuerdo con alguno de estos objetivos. Sin embargo, la lectura del documento me suscita algunas preguntas que comparto con ustedes y son las siguientes. ¿Qué educación y qué tipo de escuela tenemos en mente cuando discutimos la excelencia de los profesores? ¿Cómo caracterizamos y describimos a los profesores, entre comillas, excelentes? ¿Cuáles son las condiciones y las estrategias que favorecen la excelencia en el desempeño de los profesores, en particular cuando ya están en servicio? El documento que comento, desde la introducción, realiza afirmaciones que a mi modo de ver, por lo menos, podemos calificar de polémicas o discutibles. Dice, por ejemplo, anticipando desde la introducción las conclusiones que, entre comillas, del estudio se extraen 6 mensajes generales. Esas son las conclusiones. Yo voy a comentar a continuación los 2 primeros mensajes o conclusiones del estudio. El primer mensaje. Textualmente dice el documento:
La baja calidad promedio de los profesores de América Latina y el Caribe es la principal limitación que impide el avance educativo en la región y, en consecuencia, restringe la contribución del gasto nacional en educación a la reducción de la pobreza y la prosperidad compartida. La principal limitación. El problema con respecto a este primer mensaje del Banco Mundial, del informe de este estudio, es que el documento no realiza ni revisa alguna comparación entre distintos tipos de factores o variables que inciden en la calidad de la educación en la región, para fundamentar su afirmación en el sentido que la calidad de los profesores es la principal limitación. Por evaluaciones y estudios anteriores de la calidad educativa, sabemos que otros factores que incluyen tanto o más que los profesores son el nivel socioeconómico y educativo de los padres y madres, la condición de residencia en zonas rurales y dispersas, la lengua materna, las condiciones de educabilidad, la pertinencia del currículo y de los materiales educativos, el carácter segregado del sistema escolar, la precariedad de la infraestructura escolar, entre otros. El mismo documento se contradice cuando más adelante, en la página 5, reconoce, entre comillas, que el contexto familiar del alumno, entre paréntesis, educación de los padres, situación socioeconómica y condiciones dentro del hogar, por ejemplo, acceso a libros, sigue siendo el principal factor predictivo de los resultados del aprendizaje. Luego precisa que una vez que ingresan a la escuela, ningún otro factor es tan importante como la calidad de los profesores. Sin embargo, para justificar esta afirmación, alude a estudios realizados en países donde las condiciones de educabilidad y otros factores escolares están garantizados, a diferencia de lo que ocurre en gran parte de América Latina y el Caribe. Sobre el segundo mensaje o conclusión del estudio, dice textualmente el informe: la calidad de los profesores de la región se ve comprometida por un pobre manejo de los contenidos académicos y por prácticas ineficaces en el aula. Los profesores de los países estudiados dedican un 65% o menos del tiempo de clase a la instrucción, en comparación con la práctica de referencia, es decir, el ideal, de 85%, lo que equivale a perder un día completo de instrucción por semana. Hacen un uso limitado de los materiales didácticos disponibles, especialmente de la tecnología de la información y las comunicaciones, y no siempre logran mantener la atención y la participación de los estudiantes. Cierro comillas. Este segundo mensaje asocia la calidad de los profesores con lo que califica como prácticas ineficaces en el aula, reflejadas en el tiempo dedicado a la instrucción, que en la región sería de 65% o menos del total, según el estudio realizado, en contraste con una práctica internacional de referencia que alcanzaría a 85%. En este caso, lo que es polémico no es que el uso del tiempo es importante en el aula, obviamente, sino que los conceptos de educación, de instrucción y de prácticas eficaces en el aula que subyacen al instrumento utilizado en este estudio para medir la calidad de los profesores, que contrasta fuertemente con las orientaciones conceptuales de documentos normativos sobre enseñanza de calidad, como por ejemplo el Marco de Buen Desempeño Docente aprobado por el Ministerio de Educación del Perú. Según el documento del Banco Mundial, la educación es, comillas, cito textualmente, la transformación de los insumos escolares en productos de aprendizaje. Y dice que, comillas, todos los componentes del gasto de un sistema educativo, desde el diseño de los planes de estudio hasta la construcción de las escuelas, la compra de libros y los salarios docentes, se conjugan en el momento en que el profesor interactúa con sus alumnos en el aula. La intensidad con que se aprovecha este momento de instrucción es un determinante clave de la productividad del gasto en educación. Cierro comillas. Este estudio asume, por lo tanto, una concepción de la educación como un proceso productivo de instrucción unidireccional, en el que no tienen cabida el aprendizaje entre pares o colaborativo, el autoaprendizaje, la convivencia en el aula y el desarrollo de cualidades personales
que estén al margen de los objetivos y contenidos específicos planificados por el docente. La interculturalidad y el intercambio de visiones y experiencias de los estudiantes y sus familias y comunidades. Tal concepción se refleja en el instrumento o protocolo de investigación utilizado denominado, entre comillas, foto de la clase, de Stallings, creado en Estados Unidos en la década de 1970, que registra principalmente el uso que hacen los profesores del tiempo en el aula, diferenciando 3 tipos de actividades en cada momento de observación: instrucción, gestión del aula, que incluye pasar lista, borrar el pizarrón, corregir la tarea o repartir papeles, y por último, lo que llama tareas ajenas a la clase, que incluye situaciones en las que el docente está fuera de la clase, conversa con alguien en la puerta o simplemente no interactúa con los estudiantes. Con este instrumento se valora que el profesor esté delante de la clase, que sea el protagonista, que dirija la clase y que los estudiantes estén atendiendo a lo que el profesor enseña. Cualquier otra dinámica es considerada una pérdida de tiempo y un desorden, descontrol o indisciplina. Todo ello contrasta con el modelo pedagógico de aprendizaje activo y colaborativo, centrado en el estudiante, que el mismo Banco Mundial promovió en el Perú y en la región desde la década de 1990, vía el Plan CAT y los diversos programas de capacitación o formación en servicio financiados en parte con fondos del banco. Y contrasta ciertamente con el enfoque curricular y pedagógico que promueve hoy en día el Ministerio de Educación del Perú. Leamos lo que opina el profesor mexicano Daniel Flores Salgado sobre la pauta de evaluación de Stallings aplicada por el Banco Mundial y luego adoptada por la Secretaría de Educación de ese país para un uso más generalizado en el país. ¿Qué opina este profesor, al que no conozco y obtuve simplemente su testimonio de internet? Dice: nadie negaría la importancia de buscar acercarnos a lograr prácticas educativas más sólidas, las que sin duda impactarían positivamente en el rendimiento escolar de los alumnos. Pero el desarrollo de este método de observación no ofrece ningún análisis significativo de la situación didáctica correspondiente. Cuando, por ejemplo, reduce lo productivo, si de cualquier modo algunos alumnos platican en la clase, si se levantan a sacar punta, si entran al salón después de ir al baño, si se ríen, pero en forma incongruente, dice el profesor, si el docente desde su escritorio abarca los 60 minutos de la observación a dictarle a sus alumnos, entonces la gráfica desplegada por la codificación correspondiente determina que el 100% de la sesión se dedicó a actividades académicas y por lo tanto es altamente productiva, con lo cual podríamos preguntarnos ¿qué significa tener sesiones más productivas? El mismo profesor Flores agrega en su testimonio, dice: es necesario preguntar a Jane A. Stallings y sobre todo a quienes determinan que esta guía se lleve a cabo, ¿cómo se valorarán los procesos de consecución de contenidos, el trabajo de análisis, adecuación y desarrollo curricular, la mediación docente, el trabajo de planeación por proyectos o competencias, la recuperación de los conocimientos previos, el cierre del proceso de enseñanza-aprendizaje, el estudio e incorporación de las aportaciones metodológicas de teóricos de la educación? ¿Qué pasa con su puesta en marcha en interrelación con los demás factores que se conjugan en el hecho educativo, el cual, al ser un hecho social, es un hecho complejo? Definitivamente, dice, no hay respuestas a estas preguntas. Termina hasta ahí la cita del profesor mexicano. En un momento en que el Perú está avanzando en la construcción de sistemas de aseguramiento de la calidad de la formación docente, inicial y en servicio, y se implementa la Ley de Reforma Magisterial, que incluye la evaluación del desempeño de los docentes, resulta relevante, me parece, reforzar el modelo integral de enseñanza y aprendizaje centrado en el estudiante, considerado en el marco del buen desempeño docente y aprobado por el Ministerio de Educación, y cuestionar enfoques reduccionistas como el que ahora está difundiendo el Banco Mundial. Como no me corresponde hacer una presentación exhaustiva del marco del buen desempeño docente y su orientación pedagógica,
Me limito a decir que se trata de una matriz que articula un total de 9 competencias y 40 desempeños organizados en 4 dominios. Todos estos elementos deben ser tomados en cuenta para la evaluación del desempeño de los docentes y también como referente principal para la evaluación y aseguramiento de la calidad de la formación inicial y la formación en servicio de los profesores. Los dominios que considera el marco de buen desempeño docente, son 4, son los siguientes: preparación para el aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad y, por último, desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Sí, ok, 5 minutos. Cuando se discuten las aplicaciones del marco de buen desempeño docente para la evaluación del desempeño de los profesores y en relación con la calidad de la formación docente inicial y en servicio, me parece que no se debe eludir la revisión del concepto de educación y de escuela, la definición de enseñanza y aprendizaje, las nociones de disciplina y de participación de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Este marco conceptual es indispensable para desarrollar una definición operacional de la noción de profesor excelente y para elegir o construir los instrumentos que se usarán para evaluar el desempeño docente en la práctica. Los documentos que deben orientar la política educativa peruana en el mediano y largo plazo, como la Ley General de Educación y el Proyecto Educativo Nacional, han optado por la equidad y por una educación inclusiva entendida como derecho fundamental y universal, en los términos de la 48 Conferencia Internacional de Educación de UNESCO de 2008, que se entiende la educación inclusiva como aquella que es capaz de responder a las distintas necesidades de todos los educandos con pertinencia, equidad y efectividad, garantizando el acceso de todos al conocimiento, es decir, a resultados educativos satisfactorios y equivalentes. Para hacer realidad este enfoque se necesita docentes que demuestren un compromiso ético y pedagógico con el derecho de todos y cada uno de los estudiantes en una educación pertinente y de calidad. El Proyecto Educativo Nacional demanda contar, cito entre comillas, contar con maestros formados en una perspectiva intercultural, capaces de organizar la enseñanza sobre la base del reconocimiento de esta diversidad en el aula, partiendo del capital cultural de los estudiantes y sus comunidades, propiciando el diálogo entre distintas cosmovisiones, valores y representaciones. Al valorar la diversidad y reconocer las diferencias de todo tipo entre sus estudiantes, el docente no debe perder de vista que su misión consiste en lograr que todos y todas alcancen los resultados educativos previstos, en el nivel de exigencia y de complejidad considerado en el currículo o en los estándares de aprendizaje. En un documento preparatorio del marco de buen desempeño docente se plantearon las siguientes premisas: asumir la docencia como una profesión relacional, con carga ética y política, y considerar al docente como un profesional capaz de discernir y tomar decisiones. La primera indica que no basta tener docentes con el dominio conceptual, técnico e instrumental en los campos específicos de la enseñanza y la evaluación, sino que se requiere, citando a Atenti en el documento del Consejo Nacional de Educación, dice, se requiere un plus de compromiso ético-moral, de respeto, de cuidado y de interés por el otro, por el aprendiz concebido como sujeto de derechos. Y la segunda premisa implica la capacidad de valorar, discernir y distinguir cada situación para poder tomar las decisiones más pertinentes en cada caso, lo que resulta indispensable para responder a la diversidad de los estudiantes y atender a las necesidades de cada uno, como se plantea en la educación inclusiva. Por todo ello, uno de los retos mayores de la formación de docentes, inicial y en servicio, es atender a la cuarta dimensión del marco de buen desempeño docente que se titula Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, y que alude en una de sus competencias a lo siguiente: a una ética de respeto por los derechos fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su función social. Termino con esto. Tan importante como el dominio de conocimientos disciplinarios y habilidades pedagógicas es ganar la voluntad de los docentes, para que quieran realizar una labor profesional buena y estén dispuestos a aprender a hacerla cada vez mejor. Se requiere para ello de una política magisterial integral
y de una renovación del compromiso ético y político de los propios docentes con la educación, con los estudiantes y con el país. Muchas gracias.